Hola, ¿cómo estás? Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, tu programa sobre seguros, economía y tecnología. Te saludo y saludo a todos los que nos están siguiendo por streaming, por el canal de YouTube de Pool Económico. Ahí tenemos el chat abierto para dialogar con vos. Así que si te gustó el programa, danos like y suscríbete, porque estamos armando una linda comunidad que crece día a día. Bueno, ahora sí arrancamos este programa y lo primero es recordarte, ya te lo dije varias veces, que se viene Expo Estrategas 2026. Va a ser este jueves 13 de agosto, falta muy poquitito, en la Rural. Y como son los 25 años, cumplimos 25 años, es la 25ª edición de Expo Estrategas, estamos haciendo una fiesta enorme. Crecimos en todo sentido porque nos mudamos a un salón muchísimo más grande, con una feria mucho más grande. Va a haber espacio para más stands, todas empresas para que te acerquen, tanto desde proveedores hasta empresas de seguros. Todos te van a acercar sus propuestas y será fantástico que puedas sumarte a esta nueva edición porque vamos a tener una agenda, como siempre, de muchísimo contenido y la hemos inflado, explotado de contenido. Tenemos muchos más espacios, no solo para acercarte todo lo que pasa en el mercado asegurador, sino que vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de economía, vamos a tener nuestra área de tecnoestrategas como siempre, pero además vamos a hacer un cierre dorado que será con Mario Pergolini. Mario va a hacer otra charla perdida. Vamos a hablar con Federico Politi, coordinador de Pool Económico, y yo, los tres, vamos a tener un diálogo sobre innovación, lo que se viene, toda la inteligencia artificial y el impacto no solo en las empresas, sino fundamentalmente en las personas, dónde quedamos en medio de esta revolución. Y además, súper importante, esta expo va a traer gente con mucha calificación. Espacio Extra está acercando a los protagonistas de la generación dorada del básquet argentino. Van a venir, van a estar dándonos su visión, cómo hacen desde la práctica concreta, cómo impulsaron equipos, cómo impulsan el liderazgo de equipos de alto rendimiento, y te van a pasar todos los tips. Lo hicieron con la generación dorada de básquet. Te pueden pasar muchísimas claves para que vos puedas llevar a tu organización, a tu empresa. Esta edición de Expo Estrategas, la edición número 25 de Expo Estrategas, va a acreditar horas del programa de capacitación continuada. Estamos haciendo esto en convenio con FAPASA. FAPASA es la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros y que abarca toda la Argentina, todo el país. Así que si vos tenés posibilidades, acércate, inscribite, porque te ayuda en lo que es tu formación y acreditar horas, que eso es fantástico. Así que vos venís a la expo, firmás, y cuando te vas volvés a firmar, y todas esas horas se pasan a todo el registro que tenés con el sindicato de seguro, el ente cooperador, dije cualquier cosa, el ente cooperador. Así que bueno, va a ser una expo más que interesante, de todo. Tenemos de todo y será un gusto que te sumes, inscribite, podés entrar a la web directamente de Expo Estrategas o a la web de Pool Económico, y ahí llena tus datos y vas a recibir información de cómo seguimos avanzando. Día a día estamos sumando nuevo contenido. Bueno, hecha esta presentación de la expo y invitándote una vez más a que seas protagonista, arrancamos este programa y sumo a Federico Politi. Federico Politi es coordinador de Pool Económico y lo sumo a Fede para realizar esta primera entrevista del programa. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Gaby? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Me gracias. siento Mónica y César. ¿Sí? Entre noche. ¿Puede ser? Puede ser. Sí. Un gusto estar acá en esta ocasión especial con un reportaje muy exclusivo. Muy exclusivo, exactamente. Y estamos hablando de eso. Algo de su protagonista también estuvo en alguno de los títulos que te conté. Marcelo Rodríguez Valentini. Gracias, Marcelo, por estar. Marcelo es presidente de Risk Group Argentina y es cofundador de Espacio ECTA. Y además de todo eso es escritor. Gracias, Marcelo.
por estar acá. Gracias por la invitación. Marcelo, la verdad que es un honor que estés en Pool. Este año te convencimos para que estés en tu faceta de escritor. Te veníamos invitando como presidente de RIS Group, pero no había manera de que vinieras. Pero ahora escribiste y entonces te dijimos, bueno, si escribiste, vení a contarnos a Pool, porque lo primero que hiciste es vas a presentar el libro que escribiste en Expo Estrategas y ahí vas a firmar autógrafos, digo yo. La gente que se acerque en Expo Estrategas va a poder saludarlo a Marcelo y les podrá entregar un libro firmado. El libro que escribiste, Marcelo, son 20 mitos y paradigmas de liderazgo. Así que lo primero que empezamos la entrevista. A ver, ahí está, que la cámara lo puede tomar, la tapa del libro, 20 mitos y paradigmas del liderazgo, un libro escrito por Marcelo Rodríguez Valentini. Marcelo, aclarás desde el inicio del libro, cuando empieza el libro, vos aclarás que es un libro de risk management. La pregunta es, ¿por qué abordas el liderazgo desde la gestión de riesgos en lugar de utilizar las fórmulas conocidas de todos los libros tradicionalmente que hablan de management? Bueno, sobre todo de management corporativo. Primero, muchísimas gracias por invitarme. Y déjeme hacer un pequeño agradecimiento a Editorial Claridad, que fue la editorial que publicó mis últimos 2 libros. Tengo 4 libros escritos. Y a Mónica Cosa, que es mi editora de siempre, que me aguanta y me corrige y me lleva. Es un libro que, si bien lo venía preparando de hace tiempo, en realidad tuvo todo el aporte de muchos integrantes de Espacio Extra. ¿Por qué el risk management? Porque un risk manager es curioso, le gusta analizar lo que sucede, toma los datos, saca conclusiones y a partir de ahí define propuestas. Entonces esto trata de salir de lo académico para pasar a ser un libro práctico, con consejo, vertiendo experiencia, situaciones de vida, ejemplos que sí pueden ser globales, pero tomados desde la perspectiva de alguien que vive acá. Sí, porque la mayoría de los libros académicos hablan de generalidades, de empresas que facturan 10.000 millones de dólares. Hablemos de una Esta es tu experiencia personal. Estaba pensando yo en cómo poner el título de este news y decía liderazgo de primera mano. Te dice alguien que lideró compañías, empresas. Déjame agregar algo, porque aparte hay una redefinición del liderazgo. El liderazgo se toma como aquel que llega a ser CEO. No, en realidad el liderazgo no es el cargo, el liderazgo es una actitud. Hay liderazgo en equipos, vos recién mencionabas la generación dorada, hay liderazgo en bandas de música, hay liderazgo político, hay liderazgo en un montón de actividades, en la enseñanza. Bueno, este libro recopila todo eso y lo lleva a consejos prácticos. Muy bien, tenemos muchas cosas para contarte. Sigo con la siguiente pregunta. Dale, Fede. Marcelo, ¿demistificás la inmediatez de la cultura digital, recordando que la inteligencia artificial tardó décadas en madurar desde Alan Turing en 1950? ¿Qué consejo le das a un joven profesional? Bueno, gracias por leer el libro, leer el manuscrito. Lo primero es, en realidad son 70 años y nosotros vemos la inteligencia artificial como algo que sucedió en los últimos 5, o desde ChatGPT para acá. Y la realidad es que no. Hubo prácticas, y si vemos los que somos fanáticos de Stanley Kubrick, vemos 2001 Odisea del Espacio, ya se hablaba de inteligencia artificial. Entonces, el primer consejo está al final del libro. Al final del libro hay un roadmap, un mapa de ruta, conteniendo cómo leer cada uno de los capítulos e ir progresando. Y tomé la escala de Maslow y la adapté a las necesidades de hoy. Y a partir de ahí ir estableciendo las metas personales que alguien joven que quiere ser líder podría ir tomando para progresar en la vida y llegar a lo que realmente quiere hacer.
Es un libraco de, ¿cuánto? 200... 300 páginas. 300 páginas, te iba a decir 260, porque la verdad, impresionante. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, o le puedo hacer una pregunta más. Hacemos una pregunta más y cortamos el tiempo del que viene. En el libro vos criticás a los líderes que deciden encerrados en una torre de marfil, ¿no? Que confiando ciegamente, mencionás en el libro, de sus reportes de Excel. Pero propones en cambio una mentalidad de dueño estilo Alejandro Magno. Y lo decís así. Decinos cómo es eso, cómo se logra en el día a día. En realidad, llegar a la cima no es el propósito de un líder. El propósito de un líder es trabajar con objetivo, con propósito, con misión, y llevarlo y traducirlo en valores. Para tener valores, Alejandro Magno, que vos mencionás, compartía el plato con sus soldados. Cuando tenía que analizar una estrategia, iba personalmente a estudiarla. No se definía por, bueno, yo derivo y manejo todo y que me traigan la propuesta. Eso es ser un gerente bien pago, no es ser un líder. Bien, cuántas cosas, ¿no?, tenemos para leer en el libro. Ahora nos vamos a un corte y seguimos charlando a la vuelta, no te vayas. Hasta hoy el inquilino perfecto era el que jamás se pasaba del día 5 en pagar el alquiler. O ese inquilino que no tiene mascota. Qué lindo te quedó. Y ni hablar de los que devuelven la casita recién pintada. Genios. Pero no. Ahora el inquilino perfecto es el que tiene el nuevo seguro de caución de Hipotecarios Seguros. Soluciones para inquilinos y propietarios. Estamos para abrir, ¿no? Rejas. ¿No van a poner? ¿Y la instalación eléctrica? ¿La chequearon? ¿Chequearon también si el piso está mojado? Es muy resbaladizo. Ah, y empecé a chequear dónde hacer publicidad. En las redes. Con estos videos, la incendias. ¿Y si en lugar de las redes se incendia el local? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Continuamos en Pool Económico. Estamos conversando con Marcelo Rodríguez Valentini sobre una nueva edición de su cuarto libro sobre liderazgo, que va a ser presentado en Expo Estrategas en el stand de la editorial Claridad. Marcelo, seguimos. Contame ahora un poco. Fede, seguí vos. Sí, le hago yo. Chequeando el libro, Marcelo, sostenés que el número 2 es más difícil que ser el número 1, porque implica ejecutar la visión de otro sin derecho al error y sin autoridad plena. ¿Cómo se gestiona esa integridad personal cuando existe la discrepancia profunda con la dirección del número 1? Bueno, ejemplos en la vida cotidiana existen y los vemos a menudo. Yo creo que para ser un buen número 1, primero tenés que ser un buen número 2. Porque el buen número 2, en realidad, no está en la estrategia, pero está en la mesa chica. No decide, pero reemplaza al que decide en caso de necesidad. Por el otro lado, tiene que estar alineado. Y si no está alineado, ¿qué es lo que pasa? Se desarma todo el equipo. Tomemos, por ejemplo, una orquesta sinfónica. El director dirige, es el líder. Pero el primer violín es el segundo líder, el número 2. Si el violín decide tocar de una forma distinta, ¿cómo suena esa orquesta? Por más que el director esté muy bien, la orquesta suena totalmente desafinada. Pasa lo mismo en un barco, pasa lo mismo en un equipo, pasa lo mismo en cualquier actividad. Por lo tanto, la necesidad de definición del número 2 es aprender de lo que está sucediendo. Y en privado, dentro de ese vínculo que tiene con el número 1, ahí poder dialogar, exponer sus ideas. Lo que busca un número 1 es un número 2 que le traiga
soluciones, Claro. que le aporte valor. Y aportar valor es lo que te hace importante dentro de una estructura. Marcelo, la verdad, bajás tantos conceptos en el libro que era incluso difícil para tomar preguntas, para hacerte. Claro. Una de las frases más fuertes del texto decís que no importan los diplomas ni los años en la empresa. ¿Puedes ampliar ese concepto para no llenarlo yo de palabras? Bueno, en definitiva, liderazgo es una actitud que no tiene nada que ver con ser gerente general, número 1, CEO o lo que sea. Es una actitud. Es una actitud de cómo uno enfrenta la vida, cómo se aprende de los obstáculos y pasa los obstáculos, lo puede superar los obstáculos. Este camino y trabajar de una forma que te permita avanzar adaptándote a las circunstancias, pero sin perder el rumbo. Claro. Es como un barco a vela, el viento sopla de frente, el barco a vela va haciendo zigzag, pero va para allá. Y esto es un poco eso. El objetivo, el propósito, la misión es lo que maneja el líder. Y eso es lo que lo hace diferente. El legado que va a dejar cuando deje la empresa. Que todos puedan decir, este agregó valor cuando estuvo trabajando con nosotros. Exactamente. Bueno, si te interesa, acércate a la editorial Claridad, acércate a Expoestrategas, que va a estar Marcelo ahí. Es imperdible. El libro te acerca millones de datos, mucha experiencia práctica. Marcelo, un gusto que hayas estado en el programa contándolo. Gracias. Y nosotros seguimos. Gracias, Fede. Perdón que no te saludaba. Y nos vamos al corte y seguimos con nuestro último bloque. No te vayas. La Equitativa comercializa sus productos a través de más de 1.200 productores de seguros en 23 provincias. Trabajamos 15 ramos. Tenemos 140 empleados y 16 oficinas comerciales. Somos 4 generaciones de asegurados, productores y empleados. ¿Qué esperás para unirte a nuestra comunidad? La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control. 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 044. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. ¿Y? ¿Bien? Bien. Che, pero me parece que vos te vas a tener que asegurar contra pelotazos, ¿eh? Y vos contra caídas. Papá. Continuamos en Pool Económico y ahora tengo el gusto de presentarte a Jorge Traverso, a quien conozco hace muchísimos años. Jorge hoy es director comercial de Guay, la asistencia inteligente. Vas a ver el videograph, la bio de Jorge Traverso. Ha estado en muchas empresas de asistencia y nos conocemos, Jorge, hace muchos años y lo vamos a el mucho no lo dejamos vamos a hacer así. ningún tipo de aclaraciones. Pregunta, ¿por qué volviste? Me lo preguntaste hace un tiempito también que estábamos hablando. Tal cual. A principios de año tuvimos una conversación que le digo, Jorge, ¿vos ya no te habías ido? Yo también me lo pregunté. Bueno, a ver, Gabriela, como te dije aquella vez, creí que hace unos años atrás el tema que estaba como agotado para mí. Entonces, cuando vino la pandemia, me retiré.
Y pasaron muchos años, hasta que hace un año atrás alguien me escribió un mensaje y me dice, Jorge, ¿volverías al ruedo? Y yo me negué 3 veces. No, no quiero más. Porque tenía la sensación de que había una lucha, ¿correcto?, entre 3 factores. Los prestadores, las compañías de seguros y las compañías de asistencia, y no lograba dilucidarse ese tema, porque todo era económico. ¿Correcto? Entonces, cuando dije que no, lo dije a conciencia, pero cuando me llamaron para hablar, para tomar un café de 1 hora para explicarme qué era, el café terminó a las 6:30 de la tarde y comenzó a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque pude vislumbrar que estaba la solución. ¿A través de qué? De la tecnología, la inteligencia artificial. Ustedes se presentan como un servicio nativo de inteligencia artificial, así lo dice incluso en la web, en la información de prensa. ¿Qué significa este lanzamiento para vos y qué cambia respecto de los servicios de asistencia? Porque tiene una competencia más que importante. Importantísima, y la reconozco y la admiro, ¿correcto? Pero entiendo que acá no es arreglar algo que no funciona, sino que es reescribirlo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque a partir de la tecnología tenemos que dilucidar este problema que yo te comentaba hace un rato. Los 3 factores que estaban luchando para mejorar su economía. Entonces, poder mejorar a los prestadores para que puedan volver a invertir, poder mejorar a las compañías de seguros para que gasten mucho menos de lo que están gastando, ¿correcto? Y transformar nosotros en el hilo conductor entre el usuario que necesita y el prestador que brinda el servicio, nos parecía que era el momento ideal. Sí, es un tema complejo, pero el servicio de asistencia, alto costo para las compañías y tiene el impacto de cualquier problema que tenga la asistencia, es un golpe para la imagen de la aseguradora. Imaginemos una compañía guiada por la inteligencia artificial sin gente. A ver. Claro, nosotros desde el primer punto del servicio hasta el final del servicio, hasta la administración del servicio, no tenemos gente, todo inteligencia artificial, lo cual nos va a generar costos mucho menores para poder brindar solución a estos 3 problemas que te comenté antes. Ustedes hablan de gestionar un caso en menos de 3 segundos desde el primer contacto. ¿Cómo es el proceso? Bueno, ¿A través de un bot? Contanos cómo es. Primero, bot no usamos toda inteligencia artificial. Ok, no hay bot. No hay bot. Okay. ¿Qué es lo que hacemos cuando hablamos de 3 segundos? No vamos a atender a nadie en más de 3 segundos. O sea, todo el mundo va a ser asistido en 3 segundos. Tenemos la cantidad de agentes necesaria para poder atender a las personas en los momentos más álgidos, lluvias, horarios picos, situaciones del país, todos en 3 segundos. Uno de los mayores dramas que existe hoy en día en la asistencia es la no atención telefónica. Bueno, que la gente tenga un contacto con alguien que le está escuchando y le va a brindar una solución y va a gestionar algo en 3 segundos, cambia todo el sentido. Sí, totalmente, totalmente. Uno de los grandes desafíos justamente es mejorar la experiencia del cliente y eso, absolutamente, el contacto humano cambia la percepción de lo que está pasando del otro lado. Aparece la transparencia como uno de los pilares de la plataforma. Contame un poco qué información puede seguir en tiempo real el asegurado, qué ve el prestador y qué obtiene finalmente la compañía de seguros. El servicio completo desde el momento que se inicia, desde la grabación de la conversación, el asegurado va a tener absolutamente todo guardado en su WhatsApp. Esto es un sistema que funciona por WhatsApp, acá no hay ninguna aplicación. Puede ser escrito o puede ser por voz, ¿correcto? Y todo va a quedar guardado, tanto para el asegurado como para la compañía de seguros y como para el prestador. Pueden controlarlo hoy, mañana, en línea, como quieran. Bueno, que no lo dije de entrada, Guaila va a tener un stand en Expo Estrategas, así que cualquier pregunta, Jorge va a estar ahí para contestarte tu respuesta puntualmente, que no estoy haciendo yo acá. Guaila forma parte, Jorge, del ecosistema de Global, una compañía con más de 22 años de experiencia. Eso también rompe un poco la cabeza. Me imagino que a vos en esa charla te debe haber pasado eso. ¿Cuál es el aporte del grupo en esta propuesta? El aporte de Global, para el dueño de Global es uno de los socios de Guaila, uno de mis socios, y que es el director tecnológico de la compañía Global. Tiene 22 años, 12 países, donde brinda servicios de todo tipo, con partners fundamentales como Telecom o IBM. IBM trabajó muchísimo con nosotros
en la creación de todo este tema de inteligencia artificial y es quien nos va a presentar al mercado el próximo 6 de agosto. El 6 de agosto, eso es lo mismo, tienen una presentación al mercado. Y después la otra presentación va a ser en la Expo. Sí, por supuesto. Si lo querés escuchar antes del bloque de Tecnoestratega, o el bloque de Tecnoestrategas arranca con la presentación de Guaira. Exactamente. Bueno, algo que quieras para cerrar, que quieras decir para los próximos 2 años. ¿Hacia dónde vamos? Es futurología. Pero, ¿qué imaginas? ¿Cómo te imaginas la asistencia vehicular? Bueno, yo creo que estamos adelantándonos un poco en el tiempo nosotros, porque hemos traído tranquilamente 1 o 2 años de esas experiencias al hoy, al día de hoy, porque vamos a brindar justamente algo que entendemos va a ser después algo común, que es la asistencia inteligente para la atención de los servicios. Eso es lo que veo venir. Y repito, no venimos ni a mejorarla ni a modificarla, venimos a reescribirla. Está bueno, me gustó. Muy bien. Éxitos en esa epopeya de cambios en el mercado asegurador, en el mercado de la asistencia desde ya. Yo muy agradecido por tu invitación, para mí es un placer, es muy buenísimo que la gente pueda conocernos. ¿Okay? Si bien a mí me conocen de muchos años del mercado, esta nueva instancia... Creo que yo te he entrevistado en todas las empresas en las que estuviste. Sí, más de en una la vez revista, acá en Pool Económico, has venido muchas veces al programa. Pero así para que mí éxitos. siempre es un placer. La verdad que esto es innovador, desde todo punto de vista lo que estamos anunciando. Gracias. Gracias a vos, Jorge. Muy amable. Bueno, te saludo, te agradezco y te saludo a vos. Gracias por la compañía y nos vemos en la próxima edición. Te esperamos.